Hola, bienvenidos a Buenas Nuevas Honduras. Somos Jorge y Wendy. Gracias por acompañarnos en este episodio de Buenas Nuevas Honduras, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, fe, paz y esperanza. Les invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Búsquennos como Buenas Nuevas HN. Activen la campanita para que jueves con jueves ustedes puedan recibir la notificación de un nuevo episodio en donde escucharán las vivencias, el testimonio de una persona que Dios ha transformado. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes que siempre están apoyándonos. Comenten en cada uno de los episodios. También les pedimos si quieren contarnos su testimonio, cuéntenos, díganos cuánto impacto ha tenido en sus vidas para que podamos saber que este mensaje está llegándoles al corazón. No se olviden de buscarnos en todas las plataformas como Buenas Nuevas HN. Tenemos un episodio cada semana, jueves a las 7 de la noche. Queremos agradecerle a nuestros patrocinadores que están constantemente apoyando este ministerio. Especialmente a Café Costello, que nos tiene con este cafecito exquisito para mi pequeña, que es de paladar ancho. Ajá. Y que le encanta el buen café. Vayan a Café Costello, ahí contiguo a la Torre Panorama, de Condominios Panorama, está Café Costello. Agradecemos a Smart City Car Wash también, que nos están apoyando. Están en Altara, ahora en horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Para los que salen del trabajo tarde y quieren lavar su carro, ahí en Smart City Car Wash, en Mall Altara. Y por supuesto a La Fonda, comida mexicana, con sucursales en El Progreso y en San Pedro Sula. Busquen la mejor comida mexicana en La Fonda. Queremos agradecer a Pope también, arte, música y entretenimiento, para sus eventos, el mejor audio, la mejor iluminación, todo lo audiovisual es con Pope, arte, música y entretenimiento. Gracias por los patrocinios. Bueno, ahora sí, llegó la hora de la verdad. Vamos a presentar a nuestra invitada especial que nos visita desde la Sultana de Occidente, de Santa Rosa de Copán. Le damos la bienvenida a Lisette Morán. Bienvenida, Lisette. Bienvenida. Muy buenos días. Le damos las gracias al Señor, ¿verdad? Amén. A ustedes, ¿verdad? Primero la honra y la gloria son para Cristo. Claro que sí. Y gracias también a todos los que nos están viendo a través de este medio de comunicación. Por supuesto. Lisette, pues quiero contarle que nosotros siempre antes de entrar en contexto hacemos un chiste para alegrarnos un poco, para entrar en calor y romper el hielo, ¿verdad? Así que excelente. Solamente es para que la gente sepa que los cristianos somos alegres y que aún en medio de los problemas y las dificultades, el gozo del Espíritu Santo fluye como un fruto. Eso y eso es mi fortaleza. Y eso es lo que nos gusta, que la gente sepa que los cristianos no somos aburridos, somos alegres, somos gente que constantemente está agradecida con Dios. Bueno, voy a contarles un chiste. Resulta que está una pareja platicando y le dice la esposa al esposo: ay, mi amor, desde que nos casamos ya no me sacas. Perdóname, pero yo no salgo con mujeres casadas. Bueno, no, ese chiste estuvo malo. Bueno, voy a contarles otro. Vaya. Te vamos a dar una segunda oportunidad. Llega una mujer como de 25 años de edad a una sucursal de Grupo Electra. Buenas, dice. Mire, aquí vengo a pagar la última cuota de la cuna, le dice. Y entonces le dice la dependienta: ay, qué bueno, y cuénteme, la niña. Esa niña soy yo, le dice. ¿Se imagina usted cómo se había enjaranado por años? Ay, no, terrible. Bueno, llevaba un poquito de tiempo. Llevaba un poquito de tiempo. Pagó esa cuna como 10 veces. Ay, no. Sí, suele pasar. ¿Verdad que suele pasar. No, esa no es chiste, es anécdota. ¿Va? Bueno, ay, no. Vamos entonces a entrar en parecido contexto. Con la realidad también. Es pura casualidad. Sí. Bueno, vamos a entrar ahora sí en contexto. Lisette, queremos conocerla un poco para que nuestra audiencia pueda saber usted quién es, a qué se dedica, para ir entrando poquito a poco en esta conversación e ir desarrollando este episodio. Bueno, muy buenos días nuevamente. Como ya decía, Lisette Morán, de Santa Rosa de Copán, la tierra de los totopostes, de la Tolchuco, del Cerrito Hornado, ¿verdad? Rico. Y del mejor café, ¿verdad? Hornada, ¿verdad? De padres, voy a decir, analfabetos, ¿verdad? Porque ellos muy poco estudiaron, ¿verdad? Pero sí también personas que amaban mucho a Jesús. Ellos ya descansan en la paz del Señor, ¿verdad? Pero amaban mucho a Cristo.
¿verdad? Y por el hecho tal vez de no haber estudiado, ellos no se perdían el camino del Señor, porque cuando nosotros ya leíamos, mi papá recuerdo que él decía, léame tal cosa, léame tal qué cita, léame tal cosa. bonito. Y sabe que ellos no, como le digo, no eran estudiados, Ujú. pero mi papá decía que él nos enseñaba a contar los números con las estrellas. Ah, qué lindo. Esa era una manera de él de enseñarnos, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que el que quiere aprender, aprende. Claro, Aprende de muchas maneras, pero no aprender mañas. claro, Claro, claro. Así ¿Y es. a qué claro. se dedica, Perdón, Lizeth? fíjese que en la actualidad yo no soy maestra, ¿verdad? No tengo un título de maestra, Ujú. pero muchas veces los títulos no se llevan en la frente, ni en el pecho, ni colgados en la pared, Claro, claro. ¿verdad? Las cosas se hacen con amor. Sí. Sabe que comencé a hacer un trabajo, ¿verdad? Hace ya unos varios años, ¿verdad? De trabajar con niños con capacidades especiales, ¿verdad? Ok. Ujú. Entre otras cosas, ¿verdad? Y al ¿Como niños principio, autistas? como niños autistas, Ajá. Síndrome de Down. síndrome de Down, Ah, ok. déficit de atención, ¿verdad? TDAH. Ujú. Y al principio, cuando me dieron estas oportunidades, ¿verdad? Yo le decía al Señor, Dios mío, pero ¿cómo voy a hacer? Yo no tengo un título, yo no entiendo lo que son lo que es lo pedagógico, yo no Claro, entiendo. claro. Pero como Los métodos, ¿verdad? los métodos educativos, Ujú. pero sabe que en las redes sociales hay que hacer un uso de esas cosas, de lo bueno, Claro. no de lo malo. Y yo a ver videos y anotaba. Lo único malo es que yo anoto tanto, después no encuentro las cosas, ¿verdad? Porque anoto en todos lados. Pero Ajá. sí una vez, porque pues no tengo hijos, Ajá. entonces me sobra el amor para los niños. Ah, Claro. Entonces, pero sí una vez le decía al Señor, ¿cómo voy a hacer? Pero ¿cómo voy a hacer si yo no entiendo mucho? Pero en una oración, en los susurros del Espíritu Santo, una vez me dijo, es con amor, Es con amor. Ujú. Ahí es está el con secreto. amor, Ujú. es con amor. Y cuando en esos momentos, ¿verdad? En que tal vez de una crisis de un niño, de llanto, entonces, ¿sabe qué? Estos brazos, el Señor me los dio para eso. Venga, mi amor, vamos a hablar, porque todo es con amor. Qué Así es. Definitivamente, Lisette, ese es un gran secreto porque yo justamente le platicaba a mi pequeña hacía 2 días atrás que íbamos de viaje que nuestros hijos son inquietos, le digo, pero mira, cielo, le digo, qué bendición, le digo yo, tener esos hipotes ahí gritando y todo. Y sobre todo yo me pongo a pensar en padres que tienen que lidiar con hijos especiales y que es un trato, digamos, más enfocado, es una situación que requiere más atención, ¿verdad? Y digo Sí. yo, realmente que es puro amor lo que tiene que salir Y del corazón. paciencia. Paciencia, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque con estos niños, ¿verdad? Con estos ángeles de Dios, porque tener un hijo especial es tener un pedazo de cielo en la casa. Ajá. Porque con un niño especial se pierde hasta la vergüenza y se pierden muchas cosas, Sí. pero sabe que ellos son originales. Sí, Ellos son auténticos. ellos son ¿verdad? auténticos. Son Y no auténticos. es lo mismo tener un niño sentado, que usted lo dejó sentado ahí en un lugar y ahí se Tan estuvo. bello. ¿Sabe qué? A veces Jesucristo manda regalos envueltos en un papel que no nos gusta. Ah, Pero lo que importa es lo que está dentro, adentro. ¿verdad? Entonces, ¿sabe por qué? Porque a veces cuando hablo de ese tema quiebra mi corazón, porque al principio, después de que decían, no, no habla, y Ujú. ver lo que ahora cantamos, Qué lindo. Ay. ¿verdad? Eso es, Sí. eso es un reto, Claro, ¿verdad? claro, Un claro. reto, una palabra, porque muchas veces se siente a veces el corazón triste cuando alguien le dice, cállese, cállese. Sí. Y si no hablara, Claro, Ajá, claro, es cierto. tiene Que hablara. razón. Es cierto, ¿verdad? o sea, demos gracias por eso, es lo que le decía Así yo a mi es. pequeña, demos gracias por eso, porque hay relajo en la casa, porque dejaron los juguetes regados, porque son niños que están siendo niños, pues. Siendo Y Wendy muchas veces me dice a mí, mira, me dice, disfrutarlos, porque cuando menos acordés, ya van a estar grandes y ya no Así los vas a es. tener aquí para estarlos. A mí me gusta mimarlos, al chiquitín sobre todo, que tenemos uno que va a cumplir 6 años el otro martes. Y yo voy y lo busco, él me abraza, a veces estoy cansado y se me tira encima, pero digo yo, la verdad que qué bonito. Y a mí me parece muy interesante y loable la labor que usted hace de atender a estos niños. Y qué bonito es
que no necesita tal vez una capacitación académica magistral, sino lo que necesita es amor para La dar, porque capacitación del Espíritu Santo, porque de qué le Amén. sirve saber tanto, tal vez, si lo que Exacto. necesitan esos niños es alguien que Amor. los comprenda, que los comprenda. Así es. Amor. Sí, fíjese que la verdad que, bueno, todo es con amor, ¿verdad? Como nuevamente se lo decía. Y en una ocasión yo veía a alguien, en la televisión veía a alguien que hablaba acerca de eso, ¿verdad? Que la paciencia absoluta con estos niños, ¿verdad? El amor hacia ellos era lo que los hacía levantarse, lo que los hacía salir adelante. Entonces, porque se vuelve un reto, se vuelve, aunque diga todo lo contrario, ¿verdad? Se respetan las opiniones médicas, Claro, ¿verdad? Se claro. respetan, ¿verdad? Porque las personas estudian para Sí, enseñarnos. claro. Claro. Pero también yo cuando escuchaba a alguien que decía, no, es que dicen que tiene esto, y yo en mi pensamiento decía, pero no es así. En el nombre de Jesús. Sí. Es que no es así, en el nombre de Jesús. Porque vamos a escuchar diagnósticos, más no propósitos. Amén. Porque el propósito del Amén. enemigo es robarle la paz, Amén. ¿verdad? Amén. Y un niño especial no es que esté malo de la cabecita, es una condición diferente. Es una condición una diferente. Es una condición diferente. diferente. Y hoy puedo decirle que de las cosas más lindas que el Señor me ha permitido es trabajar con estos niños. Qué lindo. Ah, sí. Qué bonito que hasta Eso. lo agradece. Sí. Amén. Nos sí. contaba ayer, ¿verdad, Lisette, en el capítulo que tiene un niño que va a la escuela ya, que va a entrar a la Sí, escuela? sabe que tengo un niño muy especial para mí, Ujú. ¿verdad? Muy especial para mí. Al principio era difícil, él me decía que me corría, porque yo trabajo en casa En de... casas sí, particulares. sí, me corría y entonces y le decía, ok, pero yo me voy a estar acá, mis brazos lo están esperando, Sí. lo están esperando, y yo con los brazos abiertos. Y él solo se reía. Y con una manera de saludar que tienen, que solo quieren abrazar con la espalda. Pero es que le digo, pero es que yo necesito ver esos ojos tan lindos. Pero es que yo necesito ver esa cara tan linda. Pero es que yo necesito esto. Y cantemos. ¿Sabe? O sea, me tocó aprenderme todos los cantitos, que la vaca Lola, que Chocolo, Qué todo. bello. ¿Por qué? Sí, Para sí. que lo hagamos. ¿Sabe que las actividades, verdad? El entorno para estos niños es muy importante. Sí. Es Ujú. muy importante el entorno, todo lo que es el ambiente. Sí. ¿Sabe? Yo le dije, Dios mío santo, ¿a qué horas me dice que tengo que subirme a un caballo con él? ¿Verdad? Pero entonces le digo, no nos vamos a subir a un caballo, pero lo vamos a ir a ver los caballos, ¿verdad? Ajá. Entonces, disfrutar cada cosa, ¿verdad? Entonces, porque la gente no pregunta solo por preguntar, preguntan porque quieren saber, Claro, claro. ¿verdad? Y no podemos ni ridiculizar a la gente Por Claro. supuesto. por sus cosas. Y Sí. entonces Así este es. niño ya ya entró a la Sí. escuela. ¿Sabe que al principio, mi amor, que la pateaba, ¿verdad? me pateaba, ¿verdad? Tan bello. O sea, en sus momentos difíciles. Sí. Entonces, pero le dije, ok, vamos a escuchar un cantito que habla del abecedario, que de los números. Y sabe que decía, al principio me empezaba a decir, eso no me gusta, empezaba a decir, eso no me gusta, pero a mí sí me gusta, pero a mí no me gusta. Ay, pero qué bonito este mono, mire qué ojos tan bonitos tiene, pero los ojos de las personas son negros, azules o verdes, él los tiene anaranjados, pero no importa, el mono es muy bonito. Y se le quedaba viendo así, ¿sabe? Hubo un momento en que, ¿verdad? Las personas, todos tenemos una manera de pensar espiritualmente, Ujú. una manera de pensar en cuanto a religión, ¿verdad? Y todas las religiones son buenas, porque el exaltado en todo tiempo es Cristo. Sí, Pero al final es eso, lo que usted dice, cada uno tiene su criterio. Yo creo Así que el es. Espíritu Santo nos va guiando a esa verdad que Así viene de es. Dios. Claro. Exactamente. Ujú. Y sabe que yo en lo que no me veían sus papás, porque, ¿verdad? Hay que respetar. Entonces, Ujú. yo me moría, Padre, en el nombre de Jesús, permíteme escuchar que él aprendió esto. Padre, no para enaltecerme yo, Claro, porque claro. las medallas se llevan en el alma, no en el pecho ni en la frente. Así es, Ajá. así es. Entonces, por favor, no permitas eso, ¿verdad? Porque el principio de la caída espiritual es creerse mucho. Claro. Sí, claro. Entonces Isaías y oraba, y esto, lo otro. Y vamos a aprender esto. Y sabe que hoy en día este niño va a primer grado.
Qué lindo. ¿Verdad? Qué Él bello. lee mucho, él cuenta sus números hasta 100. Wow. Y sabe que al principio decía, Dios mío santo, porque a él le gusta mucho el inglés. Ajá. Entonces le digo, me gusta también el inglés. Entonces le decía yo a él, entonces, pero no lo podía confundir, porque estábamos entrando en una etapa de su lenguaje y yo me ponía a hablarle en inglés. Entonces, porque lo que más sabemos saber es coffee and donut. Entonces, pero no lo iba a confundir a él. Ajá. Pero es una satisfacción verlo que ya la siguiente semana es su graduación. Ay, qué Y el bonito. próximo año su primer grado. Qué bonito. Qué bonito. Qué gran labor, la Contra verdad. todo pronóstico, porque decían, Sí. no, él no va a poner Sí. esto. Ese es el poder de Dios, no cabe Ajá. duda. Y Así que el es. Señor la Amén. puso ahí en ese lugar. Y cuéntenos un poco, Lisette, usted ha querido tener familia. Cuéntenos un poco de ese, cuál ha sido su contexto alrededor de eso, de la familia y este tema. ¿Sabe? La familia es lo más importante, Amén. Amén. ¿verdad? Mm. Los hijos son el centro. El centro es Cristo, pero Sí. el hogar son los hijos, Los hijos, ¿verdad? Porque los hijos son herencia bendita del Señor, ¿verdad? Y algunos han tenido esa bendición. Algunas veces Jesucristo da hijos, algunas veces no da hijos, pero da sobrinos. Ok. Otras veces no da sobrinos, pero permite adoptar. Ujú. Y algunas veces no le da hijos, no le da sobrinos, no le permite adoptar, pero es para que dediques, para que el Señor le va a entregar hijos espirituales. Amén. ¿Verdad? ¿Sabe? Sí, en una ocasión estuve embarazada, Ujú. pero algunas veces le prestamos el oído al diablo, Sí. ¿verdad? Y en las consecuencias de la vida tomamos muy malas decisiones. Dicen que a veces que de los arrepentidos se sirve el Señor, pero la verdad, de las cosas que aún recuerdo yo, es el haber cometido el peor error. Y por dejarme escuchar a alguien que dijo, bueno, está embarazada. Bueno, su cartera se le transformó en pañalera. Ujú. Usted ya no va a poder salir a fiestas porque a veces a Jesús llegan los enfermos, no los sanos, ¿verdad? Jesús vino por los enfermos, no los sanos. Pero le presté los oídos al enemigo y me dejé llevar por una frase que dijo, eso no es nada, eso es solo una sola semillita. No, eso no es nada. ¿Y sabe qué? Era un bebé. Y cometo el error de hace años hacerme un aborto. Sí, qué difícil. Y sabe que hablando de ya siendo servidora del Señor, que me permite la honra para Él, en una ocasión, esta que usted ve acá y escucha, ya yo serví a Jesucristo en lo que el Padre me permite. Si me dicen, tiene que ir a compartir a tal montaña, ok, solo dígame por dónde me tengo que ir, me pongo los tenis y la camiseta y ahí vamos, ¿verdad? Porque es un privilegio servirle a Cristo. Claro. Pero sabe, en un evento, no de testimonios, voy a un evento cristiano y había una cantidad de mujeres en ese lugar. Había una persona predicando al frente. Yo estaba de último, como siempre buscamos la salida, como que dice, pasa algo, yo me salgo de acá. Y estaba en las últimas, ya pegado a la puerta. Y cuando empiezo a ver el tema, lo que estaban hablando, aquella persona, y dice, pasen todas las mujeres al frente, las mujeres que cometieron ese mismo error Ujú. de hacerse un aborto. Sí. Y entonces, sí, yo estaba atrás. Dije yo, pero yo, ¿cómo voy a pasar ahí al frente? Qué vergüenza. No, qué vergüenza. Me ¿Cómo va voy a a- decir? Sí, me me voy voy a a dar exponer, me voy a sí, dar a ¿cómo conocer. va a decir? Porque en el Señor, mi nombre es Miriam Lisset, pero las personas me dicen Lisetía, de cariño. Ajá, Lisetía. Lisetía. Y dije yo, la Lisetía, la que habla de Cristo al frente. Claro. ¿Cómo va a dar ahí? Y sabe, y yo no voy a pasar ahí, me van a ver, porque algunas veces le voy a decir, y muchas veces somos carta leída, somos página leída. Sí, totalmente. Y entonces, y sabe, yo no quería darme color de que yo había cometido ese pecado, ¿verdad? Ujú. Porque le pueden decir, pero era alcohólica. Pero usted no sabe cómo salía de las discotecas. Pero le robaba al esposo. No era esposo, ¿verdad? La pareja que tenía. Pero hacía tal cosa. Pero no existía cosa más que avergüenza que haber hecho eso. A ver. Y sabe que aquella persona, perdón,
dice, me pega la lloradera allá atrás y yo no me quería dar color, pero aquella persona dice, tráigame a ella. Y yo quería Santo correr. Dios. Y yo quería correr. Y dice, Dios mío, ¿cómo voy a pasar ahí? Me van a ver. ¿Sabe que cuando llegó al frente y me dice el Señor que Él ya perdonó de aquello que tú todavía te acuerdas? Porque somos buenos para culparnos. Somos buenos para decirle, pero es que yo hice esto. Pero es que yo hice eso. Y sabe, en la cruz del Calvario quedaron todas esas cosas. Amén. El Señor no nos juzga. El Señor nos corona de favor y de gloria. Sí. Y estando ahí, al frente de aquel hombre dice, ¿quieres saber qué era? Todas las personas que en algún momento se han hecho eso, se preguntan qué era. Sí. Y le dije, yo no sabía decirle sí o no, entonces le dije sí. Y sabe que allá en el suelo, como la mujer samaritana, ¿verdad? Ujú. Allá en el piso, el Señor me permitía ver como un sueño a alguien vestido de blanco, pero solo podía ver de la cintura abajo, Para abajo. pero en sus brazos tenía una niña. Ese día entendí que era una niña. Ujú. El Señor la dejó ver en visión. Me dejó ver en visión que era una niña, porque me lo había preguntado. Sí. Porque cada vez que en los eventos de mujeres preguntan, hijos, yo solo escribía una rayita, un puntito, una rayita. Ujú. Como Y entonces, inconcluso. sí. Sí. Y ese día pude ver que sí, Sí. que era una niña. Pucha, qué difícil. La verdad dice que muchas veces somos víctimas de las circunstancias, como dice usted, del pecado, pues, porque Del pecado. en realidad cuando estamos lejos de Cristo somos vulnerables al enemigo y el enemigo vino a matar, a robar y a destruir y por supuesto que Él es el que nos impulsa y nos empuja hacia ese tipo de decisiones que muchas veces nos pesan. Pero realmente usted tiene razón, la misericordia del Señor es nueva cada mañana y Él nos Así recibe con es. brazos abiertos a pesar de los errores que hemos cometido, porque algunos hasta pensamos que hay personas que se equivocan más que otras, pero el Señor no dice que un pecado es más grande que otro. Sí. Pecado es pecado. Pues. Ni rojos ni blancos, Sí. ¿verdad? Fíjense que ahorita que está tan de moda el aborto, que en muchos países se ha legalizado, ¿verdad? Y aquí estuvo a punto, pero hubieron mujeres que Gracias se al pararon Señor. para orar e interceder. Lisette, para todas esas mujeres que están pensando, lo que están en ese momento de desesperación, de decir yo no voy a poder con este bebé, va a ser una carga, me voy a exponer y eso. ¿Qué consecuencias tuvo haberse hecho ese aborto? Principalmente la consecuencia moral, Ujú. la culpa. La culpa, La la culpa, persigue. la culpa. ¿Por qué? Porque yo todo niño que veía, todo bebé que veía, yo no me podía contener El llanto, el la llanto. tristeza, la Y culpa. más, ¿sabe? Hay una alabanza que ese día, cuando el Señor me permite ver a mi nena, es una alabanza con el permiso. Sí, ¿puedo? por Claro, sí, supuesto. sí. Y dice, no digas no, todavía no has visto su cara. Has visto su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, y tal vez cuando nazca, seguro se parece a ti. Y ¿saben qué le puedo decir a esas mujeres? No es solo una semillita, Mm. es un bebé. No es solo una semillita, es un bebé. No solamente es una bolsita, es un bebé. Y tal vez es ese bebé o esa niña o ese niño el que siendo adulto es quien le va a cuidar, quien le va en su momento de mayor dificultad. Es esa personita la que le va a alcanzar un vasito con agua, que quizás cuando ya adultos puede ser esa personita la que le va a sostener, la que le va a cuidar cuando esté enferma, esa personita que va a ser su sostén, amparo y fortaleza, porque los hijos son herencia bendita. Amén. Y puedo decirle, si en algún momento lo pensó y no lo hizo, gloria al Señor. Gloria al Señor. Y si en algún momento, ¿verdad?, pues tomó esa mala decisión, puedo decirle que el mismo Señor
que me perdonó a mí, le puede perdonar a usted siempre cuando tenga un corazón humillado y contrito Sí. y lo presente al Señor. Un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino, así Amén, es. amén. Qué difícil. De verdad que es una cuestión bien delicada este tema y nosotros los cristianos por eso pensamos que hay que respetar la vida porque sabemos que esa semilla, como decimos, que está ahí, fue plantada por el Señor y tiene un propósito. Claro, porque nosotras las mujeres somos coherederas de la gracia de la vida. Sí. Así es. Pero yo siempre me he preguntado, porque he escuchado muchos testimonios de mujeres que tienen ese cargo de conciencia, ese dolor que les cuesta arrancárselo, pero los hombres que provocaron, que fueron influencia, me imagino yo que han de tener también alguna parte de culpa, ¿no? Recuerdo que lo que usted dice, también, sin ofender, ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Porque de lo que no teníamos conocimiento, dice, eso no nos juzga el Señor. Entonces, y sabe que, ahorita que dice ella, yo recuerdo cuando la frase es, yo no estoy preparado. Ujú. Mira a ver cómo hace, yo no estoy preparada. Ujú. Entonces, ¿cómo se llama? No es que tenga la culpa, o sea, no es que le vamos a echar toda la culpa, porque somos lo suficientemente adultos para saber lo que estamos haciendo. Claro. Y recordaba su pregunta, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Sabe? Que en algún momento de mi vida yo rehice mi vida con una persona y yo quería tener un bebé y ya no pude. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay un aborto, la matriz se daña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacen ciertos procedimientos y en mi caso afectó. Entonces ya después yo quería tener, pero no se podía. No se podía. Ay, qué Consecuencias doloroso. de los errores Las del consecuencias Qué de los doloroso. errores pasado. Sí, del el pasado. perdón del Señor viene, pero las Es consecuencias que las muchas veces. consecuencias sí lo vamos, Sí. es que pues, nos Ajá. podemos hacer y el Señor nos ama tanto porque Él en su infinito amor nos Claro, ama, claro. pero la consecuencia siempre va a llegar. Sí, su amor cubre multitud de Multitud de pecados, errores. dice la Multitud de palabra. Así pecados. es. Lisette, y cuéntenos, ¿qué fue lo que la hizo a usted llegar a los pies del Señor realmente? ¿Qué fue lo que la hizo llegar a entregar su vida? Me cuenta que desde pequeño, pues su papá ya les enseñaba un poco, les Así hablaba de la es. palabra, pero ¿usted reconoce que desde pequeña siempre estuvo a los pies del Señor o llegó un momento en su vida en que definitivamente se entregó con todo, pues? Así es. Fíjese que siendo niña, más lo que uno puede, pues ir, ¿verdad? Porque sus padres lo llevan, ¿verdad? A su iglesia lo Sí. llevan, pero yo iba a bostezar. ¿Verdad? Yo iba a dormirme en las sillas de la iglesia. Ajá. Yo, o sea, así como yo entraba en misa y salía en misa, como dicen, ¿verdad? El decir, pero iba, pero no, o sea, no me gustaba, a mí me aburría, pero más que mi mamá estaba aruñándome las costillas para que me despertara, ¿verdad? Pero la verdad no me gustaba. La verdad no me gustaba, entonces porque aunque mi papá me enseñaba lo poco que él sabía, pero ir específicamente a sentarme no me parecía. Ujú. La verdad que llego a Cristo, el Señor me permite, ¿por qué? Porque en su infinita misericordia, ¿verdad? Él dice que nos saca del lodo cenagoso, Sí. porque tal vez, mire, tal vez si usted me hubiese visto, quiero ver, bueno, no tenemos tantos años, ¿verdad? Pero en Dios nos rejuvenecemos. Pero, ¿sabes? Si usted me hubiera visto 15, 17 años atrás, o las personas que tal vez puedan ver esto, decir, ay, no, pero ella era la que cantaba en tal lugar. Ajá. Ay, pero ella era la que tal cosa. Pero es que usted no la vio como salía. Pero es que usted no la vio tomando así, empinándose las botellas de alcohol. ¿Por qué? Porque en la vida tomamos malas decisiones. Claro. Y yo, ¿verdad? Porque llego a Cristo, porque el Señor utiliza todas las cosas. Todo obra para bien. Amén. ¿Verdad? Todo Sí, lo que- obra lo para que bien. fuimos amados Llamados a un conforme a su propósito. propósito. Así, sabe que dice que la palabra que de lo más vil y menospreciado, Sí. Señor, porque tuve una vida muy desordenada, Desordenado. tuve una vida muy desordenada, pero desordenada le voy a decir de alcoholismo, Ok. ¿verdad? Ujú. Alcoholismo. Ujú. Pero una cosa te lleva a la otra. Claro, ¿verdad? claro. Primero Es prueba progresivo. algo, sí, Ujú. primero es progresivo, ¿verdad? Un vicio te lleva a otro. Ujú. Sí. ¿Y qué pasa, verdad? El Señor, para la honra y gloria de mi Cristo, me dice, bueno, a veces no hay que decirse uno, ¿verdad? Pero el Señor me dio una voz para adorarle a Él. Amén. Pero Sí. yo la usé para otras cosas, Ujú. ¿verdad? Para otras cosas. Y la casualidad de la vida es que no querían nada del Señor, Ujú. porque las personas, pues ¿sabe por qué? Porque me creía un pavo real.
Ajá. Porque las personas decían, ay, pero qué bonito canta, Claro, Dios claro. mío. Y yo me creía mucho, Sí, ¿verdad? claro, me imagino. Mucho, ¿verdad? Pero las personas que me adulaban eran las que me estaban llevando al viso porque me decían, llévele un traguito a ella. Ajá. Llévele una Claro, botellita. claro. Entonces, claro, el enemigo, ¿verdad? Las personas no tienen la culpa, ¿verdad? Sí. Pero uno, ¿verdad? Nadie le dice, no, tómesela, porque no le ponen un embudo, ¿verdad? Ajá. Para que se lo tome. Sí. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Las personas de Dios me decían, qué bonita voz tiene usted. Qué bonita voz tiene. Usted debería de adorar al Cántele Señor. Sí, pero es que fíjese que maleducada, porque a veces somos arrogantes, ¿verdad? Claro. Yo le decía, sí, pero como me decían que cantaba bonito como Los Ángeles, decía, sí, pero Los Ángeles no le deben a nadie, yo le debo a las 11,000 personas. Los Ángeles no comen, yo sí como. Sí, Ajá. ¿Verdad? Porque tomé muy malas decisiones y unas peores que otras, ¿verdad? Porque el Señor es tan lindo que nos saca de unas cosas, pero yo me metí a otras peores. claro. Entonces, porque tan especial el Señor. Pero por eso, ¿qué pasa? Me enfermé de la garganta. Híjole. O sea que al final ahí Al final. fue donde la sí. trancó el Señor, como decir. Ahí bueno, dice, aquí- ok, no quiere por aquí, Sí. entonces puede entender. ¿Por qué? Porque el Señor siempre, Él usa sus ángeles. Ajá. Esto es un medio de comunicación. Sí, Claro. ¿Para claro. qué? Para que las personas vean que el Claro. Señor tiene tanta misericordia Amén. y que Amén. cuando todo el mundo, cuando todo se da vuelta, porque hay momentos en la vida que usted llega a sentirse solo, Ujú. aún teniendo tantas personas Sí. alrededor, porque dicen que no hay peor soledad que la soledad de 2 o de 3 en compañía. Sí, Ajá. es cierto. Y a lo veces que nos tú llegamos a dices. sentir así. Sí. ¿Y sabe qué hacía? Decía yo conseguía para las botellas y los domingos la parranda en la casa. Llegó a verse en mi casa, le voy a decir, como cuando veía a aquellas personas durmiendo en el suelo, personas que ni conocía en la casa Sí. y aquel desorden. Y sabe que decía yo, ¿hasta dónde estoy llegando? ¿Hasta dónde estoy llegando? Dice, esa vida así como desordenada, ¿cuánto tiempo fue? Más o menos, ¿en qué periodo de tiempo fue? Quiero ver, 22, 13 años atrás. 13 años. 13 años. ¿Y fue cuánto tiempo ese desorden? 13 años hasta que llegó a Cristo, digamos. Hasta que llegué a Cristo. Ajá, 13 años que de desorden, de 13 desenfreno. años para atrás, o sea, Ajá. 13 años Ajá, tengo de hace servir. 13 años. Hace Hace 13 años años. 3 atrás. ¿Y de desenfreno cuánto tiempo fue? 20 años. 20 años, 20 sí, años. santo Dios. Sí, 20 toda años. una vida, ¿Sabe? básicamente. 20 años en los que bebía todos los días. Sí, sí, Todos los días. Perdí la vergüenza. sí. ¿Por qué se pierde la vergüenza? Porque ya empiezas a dormir en casas que ni siquiera sabe dónde está. Sí. Y te quedas viendo así, ¿y aquí dónde estoy? Durmiendo con personas a la par Sí, que ni siquiera había visto. sí. Pero Él en su infinita misericordia dice, bueno, santidad significa apartados para Dios, ok, Amén. el Señor. Y sabe, cuando el Señor te está llamando, Él te va a empezar a quitar cosas, Ujú. te va a empezar a apartar. Ujú. Sobre todo lo que se obtuvo en el desorden, Sí, el desorden. ¿verdad? Ujú. Y entonces cuando le digo que yo me enfermo, volviendo a ese tema, Sí, de la que garganta. me enfermo en la garganta, Ya no puede cantar. yo miraba que me atoraba con facilidad, que me Ujú. atragantaba, ¿verdad? Sentía como que algo me estorbaba. Perdí de peso enormemente. Ujú. O sea, es que era un fideo. Sí, La ropa parecía que estaba en el perchero porque estaba Ujú. flaca. flaca. Ya en ese tiempo habían muerto mi mamá y mi papá. Ujú. Entonces, pero yo decía, todo se lo atribuía a que me hacían falta ellos, que ya no Ujú. estaban ellos. Y que Pero por en eso realidad estaba. era que me estaba enfermando, ¿verdad? Y tuve una situación de salud, Ujú. ¿verdad? Que fue muy difícil. Mi cuerpo no me pedía comida. Y yo decía, no, es que es por esto. Pero el Señor manda a sus ángeles y envió a alguien a mi casa, de esos ángeles de Dios. Porque Sí. usted puede ser un ángel de Dios. Amén. Cuando usted se preocupa por alguien, Sí, cuando usted instrumento del ora Señor. por alguien, son instrumentos útiles del Sí, Padre. amén. Y entonces, sí, y sabe, por miedo, fui a un doctor. Ujú. Y la realidad me dicen, bueno, usted tiene que hacerse un examen, usted está así, usted está así. Y me regañó incluso que el médico y me dijo, ¿por qué me había tardado tanto? Ujú. ¿Verdad? Pero yo le decía, Padre, yo no me quiero morir. Ujú. Yo no me quiero morir. ¿Sabe que así sí queremos llegar a Cristo? Ajá. Sí. Entonces le decía, Dios mío, dame Ya una cuando estamos oportunidad. acorralados. Ya.
Cuando el agua llega al cuello. Al cuello. Cuando usted necesita un popote, ¿verdad? Que dicen una Sí. pajilla, porque Ajá. usted ya no haya que hacer, Sí. ¿verdad? Está que se va a morir, porque Sí, yo claro. pensaba que yo me iba a morir. Sinceramente creí que me iba a morir, porque yo he visto personas que operan de esa situación, que hablan como ¿Qué por situación era? un hipertiroidismo Ajá. muy serio, Severo. muy serio, porque el doctor me dijo, ok, ¿qué prefieres? ¿Tomarse las pastillas o operarse? Entonces, no, yo no me quiero operar porque yo he visto personas que hablan como por un aparatito. Ajá, sí, Entonces, es cierto, sí le yo he digo, visto, no, ajá. Dios mío, yo. Usted por tenía favor. miedo de Yo que tenía algo miedo. saliera mal y Si todo. algo saliera mal. Entonces, pero como se llama, Dios es Dios de segundas oportunidades. Amén. Pero si la primera no la pasa, la segunda la repasa. Sí. Entonces dije yo, no. Y sabe, yo le dije, Señor, ¿verdad? Porque me dijeron, 8 días van a venir tus análisis. Yo le hice miles de promesas al Señor. Ujú, Pero no haga promesas a la ligera. ujú. A veces a nosotros se nos olvida. Ya estamos bien, ya estamos viva la flor moradita y felices y contentos. Y Y, nos se nos olvidamos de Dios. olvidó. ¿Quién nos dio la sanidad? ¿Quién nos ¿Quién nos sacó recogió? de esa ¿Quién nos situación? sacó? ¿Sabe por qué? Porque en esos momentos, le voy a decir, en el proceso usted conoce amigos, Ujú. conoce familia. Eh. ¿Y sabe qué más conoce? ¿Quién sí, quién no y quién nunca? Por supuesto. Y ¿Verdad? Cristo es el que siempre está. Él, Amén. él está ahí. Y Él está ahí. Y sabe que toda esa semana yo oraba, Padre, yo no me quiero morir. Yo te prometo que yo te voy a servir. ¿Sabe? Al Señor no le vamos a doblar la mano, Ujú. pero sí tocamos el corazón del Señor. Claro, sí. ¿Verdad? Porque Él no nos va a despreciar. Sí, amén. Porque cualquiera podría decir, ay, no, pero es que usted no sabe quién era ella. Claro, yo llegué a Cristo porque necesitaba de Por Él. supuesto. Ujú. Porque necesitaba, ¿sabe? Que yo inicio en estos caminares del Señor. Y yo me acuerdo cuando decía, es que usted no la ha visto. Se baja de un carro, la viene a tener un carro y se baja de otro. Y sabe, mi amor, es que las bellas todas tienen carro y unas me iban a traer una y de ahí iban a traer otra. También. Pero pues pensaban que a ver cuántos tenía. Entonces decía yo, pues bueno, Señor, al principio, mi amor, Ujú. nos enojamos. Sí, ¿verdad? claro, Porque claro. no es que nos vamos a excusar. Por supuesto. Hay que ser sinceros, Sincero. ¿verdad? Muy sinceros en el Señor. Y al principio, mire, todavía se nos quieren hacer los pelos así como de gato, ¿verdad? Cuando están enojados. Sí, claro. Pero sabe que hay que recordarse, ok, sobre todo cuando esté en misión de reino, sonría. Sí. Porque las personas no tienen la culpa de nada. Sí, claro. Y es así como le voy a decir, aquellos resultados salen negativos de lo que el doctor pensaba que era, Gloria ¿verdad? a Gracias Dios. al Señor. Sí. Pero sí me dijo, ok, se va a tomar este medicamento todos los días. Caro, por cierto, ¿verdad? Porque esos medicamentos son caros. Ujú. Pero sabe que le dije, pero no me voy a morir, doctor. No, vas a estar bien. Y mire, yo le dije, gracias, Señor. Esta es mi oportunidad. Ajá. Porque Dios es Dios, nuevamente, de Y no la segunda dejó ir. oportunidad. No me dejó ir. Él sabía que yo tenía tantas cosas, ¿verdad?, en Él. Claro. Y le voy a decir, Un es más, propósito un grande. propósito de bien y no de mal. Y sabe que cuando mi Cristo celestial tan bello, que hablando del Señor, y sabe, el enemigo usa a las personas Ujú. y te quiere acusar. Y un día me dice alguien, bueno, me dijo, y no es usted la que habla de Jesús. Y no es usted la que da testimonio y le habla a la gente y evangeliza a alcohólicos. Y no es usted la que anda hablando de que Dios la sanó. Le digo, es que Jesús sí me sanó. Amén. Porque usted tenía el alma podrida, Ujú. llena de rencor. Sí. Y entonces, y me dice, mejor entonces, ¿por qué no? Y entonces, ¿por qué se toman las medicinas? ¿Por qué se toma ese medicamento? Ajá. Y vengo yo, cariño, Y hace caso. y le hago caso al diablo. ¿Por qué? Sí. Ajá. Porque el enemigo va a usar a Qué interesante ese punto, Lisette, que la gente, el enemigo puede utilizar hasta eso, decirle, vaya, te voy a tentar con esto. ¿Por qué seguís tomando medicamentos y no le crees a Dios? Y fue lo mismo como el enemigo tentó a Jesús Ajá. en el desierto. El desierto. Si eres hijo de Dios, tírate. Porque Y él va a dice, mandar a no, sus a sus ángeles. ángeles cerca de ti. Entonces dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. Amén. Pero vengo yo y le presto estos oídos lindos, Sí. Ajá. ¿verdad? Porque me dijo, pero no es que usted la Usted que la es sanó el habla de Señor. Cristo, porque La no que habla de sigue Cristo que la tomándose sanó. las medicinas. Que porque, y me tomaba las medicinas. Y vengo yo, Deja las medicinas. dejo las medicinas. Mi amor, 3 meses me fui para el hospital. Ay, ay, Dios ay. santo. Qué Y delicado entonces, es. y alguien me dijo, ¿usted tiene la fe de Abraham? ¿Usted tiene la fe de David?
Sí. Usted tiene la fe de Salomón y la sabiduría de Salomón. No, no he llegado a la estatura del varón perfecto. Amén. ¿Verdad? No, entonces, ok, entonces no lo haga. Ajá. Entonces no lo haga. Interesante. Porque el Señor dejó los médicos, la misma palabra dice, el que esté enfermo, que busque al médico. Claro, sí. Porque el Señor no mandó a los doctores a estudiar, sabiduría, a depilarse, a quemarse las pestañas, solo por eso, no para que nos instruya. Entonces hoy le voy a decir, se pueden escuchar muchas cosas y nos pueden decir, pero es que usted, mire que se enoja. Mire, sabe, a veces hay que tener todo, ya estando en Jesús, hay que tener cuidado cómo le va a contestar a la persona. Claro. Claro. Que le tiraron la basura en la puerta, o recójala, mi amor, con calma y métela en bolsa y usted la recoge. Eso es ser cristiano, poner la Pero otra no mejilla, cristino. que si te piden la capa. capa, dale la túnica, y eso es, que si te piden que cargues una mía, cargar las Carga las dos. dos mías, y eso se trata de ser cristiano, pues. Y Es- entonces, Así es. a partir de ahí, empezó a servir al Señor gracias al... Sí, a fíjese, la- mi amor, que después de los resultados yo dije, hoy sí, papá, hoy te voy a ir a servir. Unas experiencias le voy a decir, Eso fue lo que usó el Señor para llamar. eso, ¿por qué? Porque no entendía por otro lado. Con lazos de amor, ¿verdad? con Y lazos de rigor. amor. Sí. O sea, le voy a decir, sí, en el Señor, sirviéndole al Señor a donde manda, lejos, cerca, donde Él le dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor le puede decir, mi amor, o mi bella, caballero, ¿será que usted nos puede, fíjese que tenemos un evento, usted nos puede acompañar? A menos que definitivamente no pueda, está bien. Pero cuando empieza, voy a ver, fíjese que voy a ver, mire, Ajá. voy a ver cómo estoy. ¿Sabe qué? Para servir al Señor hay que ser de pies ligeros, Ajá. Amén, amén. ¿verdad? amén. Si puede, ¿verdad? Porque Sí, tal vez ya claro. tienen compromiso Claro, establecido. claro. Pero él dice, pero sí, mire, voy a ver. Ok, entonces cuando llegue a donde Jesús le va a decir, mire qué tal cosa, el siguiente. El siguiente. Ajá. Entonces yo no quiero que me diga eso. Claro. ¿Sabe? Le voy a decir, el Señor le dice a aquellas personas que te van a dejar en aquellos sus vehículos, gracias al Señor, pero así también ir a servir allá a la montaña, donde usted se va a subir en un carro hasta cierto punto y allá va agarrado como loro en estaca porque usted quiere llegar, porque usted Sí, quiere llegar. Y claro. le dicen, bueno, se baja en tal desvío y le vamos a mandar a traer en moto hasta tal lugar. Se sube en moto. ¿Y de qué otra? Tengo que subirme a la moto. Entonces, y sabe, yo siempre tengo ese presente. Servirle al Señor a donde sea, a tiempo completo, Sí. ¿verdad? Amén. Entonces, porque dice que deje todo por el servirle al Señor. Sí, Porque totalmente. al principio dice, pero es que no trabaja, pero es que tal cosa. Y sí trabajo, mi amor. No, claro, Sí, claro. Y el Señor sí, también ¿verdad? nos llama gente desocupada y es gente ocupada para también probarnos. A Así ver es. hasta dónde le damos el primer lugar. Lo que dice Exacto. Lisette, que muchas veces nos llaman y tal vez estamos contrariados, pero tenemos que aprender a no dejar lo importante por lo urgente. Así Lo es. importante es Dios. Eso es lo primero. primero. Es lo primero. Entonces tenemos que aprender. Pero por supuesto, hay que aprender también a ser un buen mayordomo del tiempo. Hay que administrar bien el De- tiempo. Claro. Organizarse bien para servir. Y el Señor se va a hacer Ordenarlo cargo. porque Dios es Claro. un Dios de orden, Esto, ¿verdad? Así totalmente. El Señor se va a hacer cargo de nuestro tiempo, de nuestras empresas, de nuestro trabajo, cuando nosotros le andemos sirviendo, porque Claro. sabemos Se va a que encargar nuestro, de todito. todo, nuestro fin primordial en esta tierra es serle testigos y ir, la gran comisión, a hablar de Cristo, bautizar a la gente en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, Amén. que conozcan al Cristo, porque esa es nuestra misión. Somos embajadores del cielo, somos peregrinos. Nuestro reino no está en este mundo, pero aquí estamos como embajadores de Cristo y tenemos Así que es. ir y hablarle a la Claro. gente de Cristo. Del Evangelio de Salvación. Amén. ¿Sabe? Cuando usted decía eso, sí. Fácil es, bueno, mira este lugar, todo. Pero cuando ya le dicen que vaya allá al cerro, Ajá, al cerro de Ule. Chiviriche, allá por Sí. aquellos lados, Sí. ¿verdad? Entonces, Sí. ahí lo piensa. Por cuando le digo que le dice, bueno, se va a ir en moto, pero tal cosa. Y aunque me dé miedo, y hay que subirse, ¿verdad? Entonces, pero sabe, yo tengo esas experiencias y le digo yo, gracias, Señor. Entonces, ¿por qué me dicen, no le da miedo? Pues no, pero la persona casi la voy ahorcando porque yo le digo, yo le llevo el cuello bien agarrado. Entonces, ¿sabe qué es las experiencias? Un día me dice una bella, mire, mi vea en tal lugar, pero la vamos a ir a dejar un desvío para que usted. Ese día había llovido tanto, de tanto, y era un lodazal que usted no tiene idea. Al principio iba agarrada así, pero ya por último yo llevaba los pies así, ¿ve? Levantados todos, porque aquel lodazal. Claro, todo y lo que los botes de lodo salpicaba. en el pelo y todo. Santísimo Entonces, Dios. pero Pero ¿qué? ahí estaba al pie del Pero ahí cañón, estaba. sirviéndole al Porque rey. así es, porque Jesús
Él no tuvo ni dónde recostar su cabeza. Amén. Y él no andaba diciendo ahí no, ahí está bien bonito, ay, qué bonito los arreglos. No, es allá. Sí, amén. Es allá, ¿verdad? Totalmente. Lisette, Claro. yo quería preguntarle, ya en su vida cristiana, en este momento en donde usted ya conoce a Cristo, que le sirve, yo quiero preguntarle, ¿ha pasado algunas experiencias especialmente, digamos, que la ha confrontado con la palabra de Dios y que de alguna manera la ha afectado? Incluso la ha confrontado con la gente que dice, y es cristiana, porque siempre, Esa es la siempre frase. andamos, ¿verdad? Como cuidando eso con lo que usted dijo, somos cartas leídas. Entonces la gente viene y si cometemos un error, se agarra de eso el enemigo para señalarnos. Y es cristiano, dice, como para cuestionar nuestro amor por Cristo. Aunque como humanos nos equivocamos todo el tiempo, pues. Sí, porque muchas veces usted va a escuchar la frase que dice, ay, no, para ser como ella, mejor no Mejor voy. no, ajá. No, cariño, no me ve a mí, Sí, es a Cristo, es a Cristo. el autor y Por- consumador sí, de la fe. Porque somos pecadores. Sí. Pecamos porque hablamos, porque oímos, porque Sí, cierto. pensamos Sí. y porque todavía se nos vienen algunos pensamientos bien oscuros Claro, a veces. claro, a todos nos pasa. Entonces, pero sí, ya estando en el Señor, la vida nos pasa factura Claro. porque cometemos errores, ¿sabes? Sí. Yo, ¿cómo se llama? Mala para leer, ¿verdad? Aragana Ujú. para leer. No le gustaba Ay, leer. no. Entonces al principio decía, no, es que yo de tanto ver esa letra tan chiquita, yo una sola torta de letra veo. Yo no puedo leer. Entonces, pero ¿sabe qué? Pero es el enemigo, nublándole el entendimiento, Sí, poniéndole amén, venda. amén. Pero por no leer cometí un error, fíjese, Ujú. que Proverbios 22:26 dice, Sí. que dice que no nos hagamos responsables por las deudas de otros. Amén. Y No fiel. seamos avales, No diciendo en seamos otras avales. palabras. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Fiadores. Entonces, diciéndolo. fiadores. Ajá. Entonces, porque es que te Fiadores. llevarán hasta tu cama. Y a mí no me llevaron la cama, la mesa, la red, todo. ¿Por qué? Por hacer compromisos que no eran míos. Sí. Entonces, pero a veces, le voy a decir, la palabra es clara. A veces decimos, no, es que yo quiero ir porque va a venir tal persona y que me dé una palabra. No, mi amor. La palabra está en la Biblia. Ahí está. Amén. Ahí está. Está en la Biblia. palabra profética por excelencia. Dice Ahí Pedro. está. No se va a engañar, no se va a Sí. perder. ¿Y Sí. qué le pasó, Lisette? Cuéntanos. ¿Quién con ¿sabe una luz qué? se pierde? Dice, Ajá. que sea tu palabra lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Así camino. es. ¿Sabe Salmo que 16. comete un error, verdad? Que sirvo de aval, ¿verdad? Sí. A una persona linda, ¿verdad? Ujú. Especial, le voy a decir, porque las personas no cometen los errores porque quieran cometerlos algunas veces. Algunas veces. Sino que algunas veces su misma situación Sí. les hace orilla. envolver a otro. Claro, ¿verdad? claro, claro. Y yo me dejé enrollar, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿verdad? Una cantidad fuertísima de dinero que en su momento era grandecita, ¿verdad? Pero subió como Claro, los escalera, intereses ¿verdad? se multiplicaron. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Alguien decía una vez, siga cobrando intereses y verá cómo le va. Porque prestar dinero con usura es aprovecharse de aquel que Claro. tiene necesidad. ¿Es cierto? Pero como uno a veces, por la verdad, por hacer favor, Claro. ¿verdad? Esa fue su situación. Se compromete. Sí. Y en la vida hay que aprender a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Así Que dice no la le palabra. dé pena decir Sí. no. Pero a veces, pues sí, que vienen, pues sí, fíjese que vaya pues. Hasta cuando vamos a una tienda. Hasta cuando vamos a una tienda y vamos a ver aquella cosa cuesta el triple y ¿cuánto cuesta? Tanto, pero porque nos están viendo, démelo Nos da pues. pena, sí, claro. Ya Ajá. decimos démelo Hay que pues. aprender a aunque decir que después, no. Hay aprender que tener a decir no. carácter. Carácter El de carácter Cristo. de Dios, que es ser fiel a su palabra, pues. Así. A lo que dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Todo lo demás que agregué viene del enemigo, dice la Y palabra. carácter para esas cosas, no Sí. carácter para agarrarme del pelo. con Estamos la de gente. acuerdo. Tener esa Entonces, personalidad. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Sabe que aquella situación, aquella cantidad subió estratosféricamente, ¿verdad? En un año. Y la persona que había sacado el préstamo no respondió. No, la personita pues no se hizo cargo, ¿verdad? Ella no hizo cargo, que no podía, Sí. ¿verdad? Que no podía. Y yo le decía a aquella persona, pero es que yo no me lo comí. Sí, claro. Yo entonces Yo solo me quise decía, ayudarla. Sí, yo lo quise ayudar. Entonces, y sabe que aquella persona, pues no puedo. Sí. Y por deuda no hay cárcel. Sí. Entonces, sabe, no fue fácil. No fue fácil. Las críticas.
La empezaron a señalar a usted Claro. porque la deudora, porque usted Porque respondía. usted se metió a esto y sabe que no de las frases que más me dolían en esa temporada, ¿sabe cuáles eran? Que yo iba a buscar ayuda. Ujú, Toqué muchas puertas, ujú. muchas. Y cuando me veían llegar, por la celosía miraban que ahí iba la Licetía. Ya sabían que yo iba a pedir prestado. ¿Para Ujú. qué? Para cubrir los intereses Las- mensuales, ajá. que eran estratosféricos. Para poder avanzar un Para poco. poder. Porque, no, Porque es a que no, usted le estaban sí, cobrando. pues. no se avanza en capital, Sí, solo son intereses. solo son intereses. Y sabe, cuando me miraban llegar y hacían que no, pero hubo una frase, ¿verdad? Que la escuché de personas amadas de mi corazón, ¿verdad? Porque hoy le puedo decir, hubo un momento en que cuando te dicen no, te enojas, Ujú. ¿verdad? Ujú. Y te resentís. Sí. Y me acuerdo que alguien dijo, yo le dije, fíjate que es que esto me está pasando. Y yo necesito que por favor me puedas... y íbamos a hacer un trato con la casa que el Señor me ha dado. Ujú. Y me acuerdo que alguien dijo, bueno, ¿usted se metió a eso? Pues usted mire a ver cómo sale. Sí. Nadie le dijo que se metiera a eso. Sí. Palabra cierta. Nadie me dijo que lo hiciera. Lo hice con el corazón. Sí. Pero esa frase me curó el alma. ¿Sabe por qué? Ujú. Porque yo dije, nunca más, pero nunca más le voy a volver a molestar. Ujú. Porque somos un hijo de un Dios que no le gusta que humillen a sus hijos. Sí. Ujú. Y sabe, el Señor me enseñó, son benditas las manos que en el proceso a usted le ayuda. Sí. Pero son más benditas aquellas manos que le dicen no. Porque cuando le dicen no, ¿a dónde va a ir usted? A la presencia. A donde tenía que ir desde el principio. Desde el principio. Sí. Pero buscamos en el lugar Sí. equivocado. Equivocado. Totalmente. Vamos donde no es. Sí. Ujú. Y así es como un día yo le dije al Señor, fíjese, Padre, a mí se me venían ideas a la cabeza, porque el diablo trabaja en la mente de las personas. Ujú. Y mira qué tal cosa, y mira que cómo estás, y mira que lo otro, Sí. y mira cómo están los que te pueden ayudar, y mira Ajá. que tienen y no te ayudan. Y el Dios, mira- que servís y que a dónde y está. entonces, ¿y dónde está? Ujú. Si esa es la frase, Sí. esa frase, ¿y dónde está? No es ahorita le servís, pues, A y otros estás los peor. bendice y a uno te bendice. Sí, y ella siempre decía, pero ¿por qué, Señor, si esos son, a uno usa esa palabra, Sí. ¿verdad? Y perdón, pero esos son malos. Y yo sí te estoy sirviendo. Y entonces, pero es que el Señor sabe que una vez yo que estaba resentida y tantas cosas, y una vez alguien me dijo, el Señor no está obligado a sacarte de esto. Las personas no están obligadas a ayudarte. El Señor lo va a hacer cuando Él diga. Si Él quiere. Porque usted está pasando las consecuencias de no leer la palabra, mi amor, porque ahí lo dice. Lisette, yo quiero decir una cosa en este punto porque usted tiene razón en algún sentido en lo que dice, pero yo quiero decir también que el Señor en su infinita misericordia, porque de eso trata la misericordia de Dios, Amén. que recibimos cosas que no merecemos. Ujú. Porque es cierto, nos metemos en problemas que no teníamos que hacerlo, pero yo quiero en este momento dimensionar a Dios como Amén. nuestro Padre, como Así nuestro es. Padre. Y yo pienso, ¿cuántas veces no le decimos? Yo tengo 3 hermosos hijos. A nuestros hijos, no lo hagas, no hagas eso. Yo te lo advertí y lo hacen. Ujú. Pero ¿quién como padre se va a apartar de un hijo que cometió un error? Si son nuestros hijos, así mismo el Señor, siendo padre, que dice, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, Más ¿cuánto ¿Cuánto más más, el Señor, que es verdaderamente bueno, no le dará a ustedes lo que necesitan? Es más, dice la palabra, aquel que no escatimonia a su propio hijo, ¿cuánto más no nos dará juntamente con él todo lo que necesitamos? Y hay gente que eso le dice a uno, no, cometiste un error, esto es tu problema. ¿Sabes qué? Es cierto, es mi problema, pero yo tengo un Dios que es poderoso y Él me va a recibir con brazos abiertos. Tal vez va a dejar que pase un momento de dificultad para que aprenda la lección, porque Él disciplina a los que ama, dice la Ajá. palabra. Amén. Pero de Así es. alguna manera, Él me va a sacar de ese problema y va a decirme, yo te voy a ayudar, pero vas a aprender la lección. Y muchas veces cuando estamos en esos puntos de nuestras vidas oprimidos, porque no aguantamos Donde no la hay deuda, salida. donde no hay salida, donde decimos, Señor, ¿qué voy a hacer? Ya no aguanto.
ahí está Él viéndonos y diciéndonos, no te preocupes, aquí estoy. Pero que nosotros queremos que el Señor actúe de manera que pensamos, de la manera que pensamos, rápido, en el instante, pero Él sabe que tiene el control de las cosas. Así Él es. sabe y que sepamos, Lisette, que al final Él sabe cómo hace las cosas y que aunque ya parezca que lo vamos a perder todo o que estamos al borde del abismo y vamos de caída libre, Él es capaz de transformarlo todo en algo bueno de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Me explico? O sea que solo tenemos que poner nuestra confianza en Él y, como dijo usted al inicio, ir con un corazón contrito y humillado, con un arrepentimiento auténtico y decirle, Señor, perdóname, me equivoqué, pero aquí estoy. Ajá. Y Él es misericordioso. Yo quiero saber Para- cómo estaba el corazón de Lisette en ese tiempo. O sea, usted estaba como fresca, ¿no? La deuda no es mía. O era mucha la vergüenza, por ejemplo, con los cobradores. La carga emocional. ¿Cómo fue ese tiempo? Estaba resentida. Ujú. Estaba resentida. Porque le dije una vez al Señor, porque somos buenos para reclamar. Ajá. Pero es que yo, y hacemos un yo-yo, Ujú. ¿verdad? Y sabe, le dije, ¿cómo permitiste que me pasara eso? Ujú, ¿Cómo permitiste que yo me metiera en esta situación? ujú. Y mírame ahora, la fila de motocicletas en la puerta, En la puerta yo cobrando. escondiéndome de todo el Sí. mundo, Sin ser la culpable. sin ser la culpable. Ujú. Pero, ¿cómo se llama? Todo obra para bien. ¿Por qué? Porque como yo tenía malas decisiones en la vida, no me iba al Padre para hacer algunas cosas, ¿verdad? Me iba a, como dicen, a donde va andando, donde va En sus caminando. fuerzas, en sus fuerzas. ¿Verdad? En la fuerza. Ujú. Pero sí, y me llené de odio. Me llené de odio. Y El hay enemigo. momentos en que el odio, el rencor, no le deja que llegue la bendición. Porque Ujú. estamos más queriéndonos vengar. Claro. Porque estamos viendo a ver de qué me la va a pagar, pero es que porque usamos eso, pero es que me la va a pagar. Ujú. Entonces, y no somos quién. Ujú. No somos quién para juzgar ni para ponernos a resentirnos. ¿Sabe? Cuando ya en el último momento, porque le voy a decir, pensé en el suicidio, ¿verdad? Se sentía bien oprimida. Me pensaba en Le el tocó suicidio. perder. Le tocó Todo perder. en seres de la casa, Ujú. ¿verdad? Amenazas hasta de perder la casa, Sí. ¿verdad? Qué difícil. Entonces, pero le voy a decir, ya hubo un momento porque el enemigo está, pero mira, no vas a poder. Susurrándole al oído. Susurrándome, perdón. Y sabe, un día dije yo, no, es que ya no, porque había vergüenza. Porque la vergüenza, saber porque fíjese que habían personas es que como algunos son bien comunicativos, ¿verdad? Ajá. Tan lindas las personas, ¿verdad? Así de esa manera mejor ni me ayude, como dicen, sí. ¿verdad? Pero sabe que un día pensé, dije yo, no más. No más. ¿Por qué? Porque me habían dejado sentándome en una cajita de fresco, de esas café, y en un cartón. O sea, en la casa tenía el espacio suficiente para rodarme, hacerme para allá, hacerme Sí. para acá, revolcarme Pero en ¿verdad? el suelo. En el suelo. Sí. Pero allá, en lo más profundo del dolor, en lo más profundo dije, ya no hay más que hacer. Porque a veces ya hay un momento en que dices, ya, se acabó. Se acabó. Pero cuando los que tú crees te sueltan, Dios manda a los que son de Él. Amén. Ajá. Amén. Porque algunas veces pensamos, no, tal persona va a ser. Mi amor, son los que están a 450,000 cuadras lejos para que no le pida favor, Ujú. ¿verdad? Ujú. Porque dicen, ay, no, es que usted va a saber para qué me metió en eso. Y es que usted no sabía. No, si es que soy yo, ya lo sé y que me lo iba a decir. Sí, ¿verdad? Ajá, Yo ya decía, lo entendí. no, Me lo siguen ya para que me diciendo. lo siguen diciendo, entonces para qué me dicen, ¿verdad? Porque a veces somos, como dicen, burritos cargados de razón, ¿verdad? Sí. Y la gente tiene la razón, Claro. ¿verdad? Y sabe que un día, el día que pensé en eso, ¿verdad? Yo decía, pero es que esas pastillas solo las venden no se las venden a cualquiera. Pastillas para curar Pastillas frijoles. para curar frijoles. Ujú. Y sabe, Dios santo. pensé en eso un día antes. Estaba pensando en eso, cómo hago para conseguirla. Y si le digo a alguien que cultiva, que me la venda, ¿verdad? Porque ahí se va a acabar todo. Ahí se va a acabar Así todo. se piensa en ese momento. Así, ahí se acabó todo. Hay ahí, una desesperanza. sí, o sea, Ajá. como dicen, bueno, ya muerto se acabó
Muerto el perro, se acaba la Se rabia. acaba la rabia. Entonces eso pensé yo, y sabes, estuve pensándolo toda la tarde y toda la noche. Y le voy a decir, vive Dios en mi Cristo Jesús, Amén. ¿verdad? Que pasó toda esa noche, yo con aquel pensamiento, maquinando cómo, pero yo no dije yo, pero yo no quiero que vayan a venir acá y que me vayan a hallar todo así con la lengua de fuera, dijo yo, ¿verdad? Entonces, y eso dije yo, no. Entonces pensaba ir a hacerlo a otro lugar, ¿verdad? Donde nadie lo viera. Pero en la mañana cuando yo me levanto, a las 8 de la mañana y veo ahí, sabe que en la mesa del comedor estaba una pastilla de esas. El diablo, es que Diablo. mi nombre, O sea, ¿verdad? sinceramente usted no tenía acceso Es a que conseguirla, no, porque no se pero la amaneció el venden siguiente así. día y ahí estaba. Estaba en la mesa del comedor. La pastilla Qué verde, exagerado. con un mal olor tan feo a ajo, porque huelen a ajo. Ah, Ujú. Y aquel inunda el ambiente, el ambiente. olor es fuerte, qué muy fuerte. exagerado. Y le voy a decir, y estaba en la mesa. Y cuando yo la veo, dije yo, pero si aquí no entra nadie más que yo, aquí solo estoy yo. ¿Sabe por qué? El enemigo sabe que le somos piedra de tropiezo a él. Amén. ¿Verdad? Amén. Porque en el cielo somos reconocidos, porque el Sí. Señor nos da identidad de hijo. Amén. Él nos da nombre y apellido, pero nuestro nombre también está en el infierno y saben, dicen a ese, de ese nombre, ténganle cuidado, Sí, amén. Es cierto. ¿verdad? Porque jamás. Y pero la sabe, y tuve el vaso con agua en la mano. Lo tuvo. Sí, yo tuve el vaso con Ay, agua en la Lizeth. mano y dije, Dios mío santo, pero esa gran pastilla no me la voy a poder tragar porque es bien grande. Increíble. Dije yo, sí, y a veces el orificio para tragar esas pastillas, con que las otras chiquitas me cuestan, no digamos Ajá. redonda, como una moneda de 10 centavos. Así es de grande. Así, verde. Y sabe que dije yo, Dios mío, no me la voy a poder tragar. Y mire que la eché al vaso con agua. La eché al agua. Y era pero más escandaloso todavía, pero más escandaloso. Y a botarse. Y yo sentía que me estaba como quemando la mano porque eso deshace. Y entonces yo lo puse en la mesa. Y sabe que de manera sorprendente, el vaso se dio vuelta. La mesa tiene un como quiebrecito. Ajá. Ahí se dio vuelta. Ahí se dio Pero vuelta. sabe que Era el Dios Señor sabe, el moviendo la Señor. mesa. Amén. Hace mucho tiempo que ya no estuviera. Santo. Hace Amén. mucho tiempo. Gloria a Dios. Pero Pucha, Que estuvo es que en ahí realidad en ese momento. la opresión de las deudas Sí. es el devorador atacando y oprimiendo la mente de las personas como Diciendo, no hay pues, salida. no hay salida. Y en realidad usted en ese momento de esa deuda, Licetía, no tenía de dónde. O sea, ya le habían quitado todo, ya... Ya, o sea, terrible. no había cómo responder. En sus fuerzas, usted ya no miraba nada. Ya no miraba ninguna posibilidad en su fuerza. No había gente que le ayudara, no tenía de dónde echar mano, pero todavía estaba el Señor. O sea, a él lo dejé por último. Por último, cuando era el Ajá. primero al que tenía Lo que llegar. más lo hacemos, Ujú. lo buscamos por último a él. Ujú. Porque ponemos la mirada en el que creemos que es y no es. Ujú. Y le voy a decir hoy, yo bendigo a todas esas personas, ¿sabe por qué? Porque las personas me mandaron allá, no vaya. La dejaron ¿qué pasar es? su proceso. Sí, Ajá. entonces, No sí, interfirieron en ese proceso. y uno dice, pero estoy enojada, pero después me van a pedir favor y yo voy a decir que no. No, hoy le puedo decir algo. Tengo, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5 perdones pendientes. Ujú. Ujú. 5 perdones pendientes. Porque no he podido, Mm. ¿verdad? Pero no porque no quiera, Ujú. Sí. sino porque no he podido. Ujú. Ujú. De esas 5 personas, ¿verdad? Que si me ven, saben que aunque no hayan estado, les amo. Amén. Ujú. Esa es la Sí, actitud. mucho, Esa es mucho. la actitud. ¿Sabe por qué? Porque no están obligadas las personas. Sí. Ujú. Era el trato era conmigo, Amén. porque estaba en el mundo era orgullosa. Sí. Era El Señor orgullosa. tenía que trabajar con ese orgullo. ¿no? Tenía que moldearme. Tenía ¿verdad? que Porque el Señor nos moldearlo. hace pasar por todo lo El que alfarero tritura. Así es. moldeando la vasija. Y así es como, le voy a decir, un día alguien llegó, un testimonio recuerdo. Y aquella persona, ¿verdad?, habló de que Jesucristo pagaba las deudas. Amén.
que Él es el que suplía todas las necesidades. La palabra dice, mas mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y sabe que aquella persona, yo anoté aquella frase, lo anoté. Y me acuerdo que cuando termina el evento, aquella persona se acercó a mí y me pone la mano en el hombro y hace así. Ajá, me dice, ¿y de a cuánto es? Y dije yo, porque a veces somos limoneros con garrote. Entonces dije yo, ay, no, dije yo, ¿para qué le voy a decir? Todavía que me dijera, le voy a dar unos 500,000 para salir de ese apuro. ¿Cuánto debía, Licetía? ¿Puedo decir cantidades? Sí, puede decir. Claro. 875,000. Huepuya. Bueno, con ¿Y lo de que- cuánto inició la deuda? 75. Hijuele. Es usurería, es usurería. Sí. Sí. En un año. O sea, casi llegó a Dios 1,000,000. mío. Casi llegó a 1,000,000. Sí. En un año. Qué- Y qué entonces... triste. Y entonces él le preguntó de cuánto debía, que me fuera a dar unos 500,000. Todavía dije, ¿para qué le voy a decir? Dije yo. Porque a veces, Ajá. mire, a veces estamos hasta aquí, pero todavía tenemos El orgullo, ¿verdad? Sí, Ajá. Y entonces sí. dije, ¿para qué le voy a decir? Todavía que me dieron unos 500,000 pesos. Ajá. Entonces, pero sabe que aquella mujer me dijo, yo la quedé viendo así, arrogante. Sí. Unos cuantos ceros por ahí. Dije yo, por si me quiere ayudar. Me dice el Señor, Ujú. dice el Señor. ¿Sabe que cuando yo escuchaba esa frase, dice el Señor, dije, dice el Señor, está loca. ¿Cómo va a ser que Dios le va a decir? ¿Cómo va a ser que Dios le va a decir? ¿Verdad? Y Dios busca sus maneras de hablar. Sí. Y entonces Él usa a quien Él quiere, Amén. ¿verdad? Y le digo yo, bueno, unos cuantos ceros. Y me dice el Señor, que no has podido salir de esa situación porque ni siquiera en eso sos ordenada. Muy cierto, cariño. Yo iba, mire, aquí le traigo estos 500, aquí le traigo estos 400, abóneme estos 200. Y aquí, en vez de bajar, subía, Subía, triste. ¿verdad? Subía. Entonces, pero sí, hoy le puedo decir, en esta mañana tarde Sí, ya, sí. que Jesucristo llega y está donde menos nos lo imaginamos. Amén. Sí. A veces hay personas que se nos acercan. Todos tienen un mensaje del Señor. Sí. A veces hay personas que ni siquiera hemos visto en nuestra vida que se acercan porque son ángeles. Amén. Hay ángeles disfrazados de personas. Sí, sí, amén. Amén. Hay No puede- ángeles que no es necesario verle las plumas, porque una persona de Dios, un hombre de Dios y una mujer de Dios se conoce a larga distancia por Es cierto. cómo camina, cómo habla, cómo Claro. se viste, cómo se expresa. Sí, claro. Y sabe que Dios mandó a una persona a la casa cuando ya todo, Ya estaba todo Ya. perdido. ¿verdad? Esa es la especialidad del Señor, ¿va? Eso, Me toca a cuando mí. ya, ok, Ajá. ahora voy yo. Ya hiciste porque nos revolcamos en el suelo, porque nos tiramos al piso, porque pataleamos y brincamos y poco nos hace falta subirnos a las paredes, Ujú. ¿verdad? Cuando ya no hay para dónde. Y esas esa es ahí personas llegaron. una persona, Una persona llegó. no de repente del Señor, cuando ya no había más por hacer, Dios mandó justamente a esa persona a buscar un terreno que era nuestro, Ujú. que mi mamá lo había comprado, Ujú. pero que el solar no se podía, el terreno no se podía vender. No se podía vender. No, ¿Por qué? ¿Porque no había comprador? no, ¿Por qué? porque hay veces hay lotes que están en zonas de riesgo, Ok. ¿verdad? Ajá. Y Santa Rosa es así. Sí. Ajá, sí. ok. Pero cuando ya le explicaba a aquella persona, esto está así, está en tal lugar y está Sí. así. Él no le importaba. Era una zona, el terreno fue declarado como zona de riesgo. Sí, se iba, ¿cómo se Era llama? como un barranco. Como Sí, un sí, barranco, ajá, como ¿verdad? te corría la posibilidad de que se lavara. Sí, que se Ujú, pudiera ir sí. de... Ok, ajá. Entonces... ¿Usted le explicó todo yo eso le a él? expliqué a aquella persona, le digo, yo le pudiera mentir y Ujú, decirle que está en una residencial, Sí. pero la verdad que está en una zona así, y no se puede construir. Ujú. Ujú. Y aquella persona me dijo, no me importa dónde está, Yo lo compro. aliste sus documentos, yo vengo mañana. Ese día era viernes, me dijo, yo vengo mañana. ¿Sabe? Yo decía, yo me hacía así, No pensaba puede que yo ser estaba- cierto. pensaba que yo estaba, dije, no, Sí. eso debe ser un sueño. Sí. Y al siguiente día, yo me fui a mi reunión de mujeres, y en la hojita de petición decía, Padre,
que no se vaya a arrepentir el Chelito, porque la persona que llegó, un señor gordito, Es que ni le preguntó el nombre. Le preguntó el nombre, solo el Yo Chelito. le dije, a mí lo que me interesa saber es que me compre solar, nada más. Sí, amén. ¿verdad? Eso es lo que quería yo. Que no se va a Padre, que arrepentir no el se vaya a Chelito. arrepentir el Chelito, que no se vaya a arrepentir. ¿Sabe? Estas cosas solamente es para el que tiene fe. Amén, ¿verdad? amén. Porque las cosas del Señor son como de loco, dicen. Amén, ¿verdad? sí. Pero Sí. todo es posible para aquel que cree. Sí. Porque el que tiene fe ve milagros y el que ora ve milagros. Amén, Amén. Y cuando usted ya no tiene más que decirle, un día orando, el Señor me decía, hay que cambiar la oración. Cambia la oración. Porque yo estaba, Padre, mire qué tal cosa, mire qué tal cosa, mire qué tal Solo cosa. quejándose. Padre, mire qué tal cosa, mire qué tal cosa, y mire qué tal. Ay, no, Jesucristo, ¿dónde estás? Que no Claro. te veo. Ujú. Y sabe, Lisette le cambia la puso oración. en en el Yo empecé a papel. decirle gracias, Ajá. gracias. Sí, sí. Porque cuando usted dice gracias, afirma que su milagro está hecho. Amén, amén. Porque el para, agradecimiento. que los milagros se den, usted tiene que celebrarlos con tiempo. Amén. Y Y llamamos las cosas que no son como, como si si fueran. fueran. Amén. Eso dice Y la así palabra. es como sale Sí. esa mañana, después de haber hecho mi petición. Gracias, 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 gracias. La palabra especial, gracias. Gracias. Ujú. Gracias, porque al Señor le gusta verse correspondido. Amén. Porque el que agradece todo se merece. Ajá. Y el que es agradecido, Dios le da más. Sí, amén, amén. Amén. Y así es como hicimos el trámite donde un abogado, ¿sabe dónde qué abogado? Donde uno de los que me correteaba. Que cuando yo fui a ese lugar me dice, Dios mío, esta es una trampa. No permitas que yo vaya a caer ahí. Mira que ahí es donde queda persona que mira, que tantas notas me mandó, Dios mío. Yo creía que era Qué eso. lindo. Lisette, una ahí trampa. pudo resolver todos sus Sí, problemas. en gran parte. En gran parte. En gran parte. No todo, ¿verdad? Sí. No todo. Ajá. Pero sí la mayoría. Ok. Entonces, Lisette, perdón. Y el terreno. hoy en día está en el mismo lugar. Nadie construyó. Ahí No está. se sabe. No, ahí está. La persona que compró dicen que solamente fue 2 veces a ver el lugar. Nadie construyó, solamente hay flores. Era el Señor. Y usted le dijo que solo podía ser para flores, Solo ¿verdad? le dicen, no, ahí solo se pueden sembrar flores. Y sabe que así es. En el lugar solo hay mulatas y dalias. No cabe duda que era una ¿Y visitación qué fue lo del que dijo el cielo. Señor cuando llegó? ¿Sabe, amor? Que cuando pasó el tiempo, cuando hicimos el trámite del Sí. abogado, nos fuimos a un banco. ¿Sabe cuál banco? Al que yo iba toditita las tardes. A dejar 200 pesos. No, a rogar a aquella puerta, Dios mío. Porque yo le dije, yo había creído en un Dios que hace milagros. Sí. Ajá. Y que yo decía, es que mi papá me va a mandar un depósito. Un giro del cielo. Amén. Ajá. Un amén. depósito celestial. Gloria. Pero es como le digo, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, Sí. dice, entonces, no, eso, no. Es Está imposible. loca, Imposible. Lisette, tía. Pero yo iba, mire, del parque al banco. El banco está enfrente, bueno, está Sí. que esquina opuesta. Ujú. Esquina Del opuesta. banco al parque. Del parque al banco. Allá, todas las tardes. Declarando. Declarando aquella declarando, puerta, declarando. pero en la acera. Cuando ya cerraban el banco, a las 5:30, yo iba a agarrar la cosita La de abrir. manilla. Ajá. Decía, padre, pero yo voy a entrar a la tercera ventanilla. Y yo voy a ir a esa tercera ventanilla. Y en el nombre de Jesús. Tan bella. ¿Sabe que el guardia de ese banco, donde me miraba en la acera de frente, ya me había tomado mala voluntad? Ajá. Yo creo que él pensaba que yo quería saltar. Algo, sí, porque Ajá. pasaba Sí, porque mucho me ahí, miraba no todas las entraba y- tardes. En la mañana hacía las cosas de la casa y en la tarde iba a pararme allá. Y los cobradores, ¿verdad? Desfilaban. Y yo, téngame paciencia. Yo le voy a pagar. Ya me va a mandar mi Señor. Mi papá me va a mandar un depósito. Un giro. Mm. Un depósito. O sea, y las cosas peor, peor, peor. Porque cuando dice que antes de que las cosas se den, Dios va a permitir que se pongan así. ¿Para qué? Para que ahí crezca y se fortalezca nuestra fe. Amén. Es la Ajá. única forma. Y así es, como le voy a decir, hicimos todo ese trámite. Pero eso sí, estando en el banco y siendo todo ese depósito, yo decía, el depósito. ¿Sabe a cuál banco fuimos? Al que yo iba todas las tardes. A Sí, ese banco. A ese mismo. A ese mismo. A Porque ese en el mismo. lugar donde tantas veces has llorado, en ese mismo lugar Dios te va a Sí, bendecir. Amén, amén. Y sí, salí de ese banco a comprar. fue a la aquel montón de ventanilla 3? sobres. A la ventanilla 3. ¿Fue a la ventanilla Sí, 3? a la ventanilla. A 1, 2, 3, sí. Ajá. A la ventanilla 3. Y sabe que saliendo de aquel banco fui, compré los sobres, pero primero saqué lo del Señor. Gloria. Porque no diezmar es robarle al Señor. Amén. Amén. Y es un privilegio y la palabra dice en Malaquías, ¿verdad? Probadme. En esto. Probadme Gloria a Dios. en Lisette. esto. Gloria Y a es Dios. así, como hoy le puedo decir, creo en un Dios que no le importa el pasado. Pudieron haber dicho muchas cosas y lo pueden seguir diciendo,
Pero hoy le puedo decir, el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre es el que me creó. Ujú. Que sí, ciertamente, no, por el hecho que seamos, que sirvamos al Señor, no quiere decir que todo nos va a salir bien. Sí, amén, amén. Ajá. Viva la En el mundo fiesta. tendréis aflicciones, dijo el Pero Señor, pero confiad, anímense. yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y terminó de pagar la deuda entonces con la venta ¿Sabe del que el terreno. 21 de diciembre del 2021 Ajá. terminé de pagar los últimos 25,000 Gloria a Dios. Sí. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Con el terreno le ajustó. Con lo del terreno una parte, Ajá. Ujú. pero la otra parte que aún me restaba, eso fue poco a poco. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque el que quiere pagar, paga. Ajá. Claro. ¿Cómo? Aunque sea de 10, de 20 y todo. ¿Y sabe qué? ¿Cómo? Empecé a hacer muchas cosas. Ajá. Que vender encurtidos, que vender ropa aquí, que hacer todo lo que dicen. Mire, ¿me puede limpiar la casa tal día? Con mucho gusto. Hasta cortar ¿Me café. puede? Hasta cortar café. Tan Ajá. bella. Y sabe, no soy muy buena en eso. Le voy a decir, porque si se le hacen uñeros, ahorita tengo unos cuantos, se le hacen uñeros a uno. Ajá. Y sabe que al principio yo miraba, porque sabe, las personas de un lugar que le dicen Belén, pero ellos se suben en las ramas y están así. Y yo me le quedaba viendo al canastito mío, que bien poquito, y ellos cortan hasta 10. Y yo, entonces, sabe que un día dije yo, pero es que yo le tengo, ¿sabe? Siendo sinceros, porque parte de sanar es decir la verdad. Sí, claro. Y sabe, decía, ¿y si les robo un poquito de ese canasto y lo paso al mío? Así, lo pensé, dije yo, porque Sí, ellos, mira, gloria a Dios. así de cortando tan rápido, y dije Dice- yo no soy muy lenta en eso. Qué Y entonces así maravilloso. terminó de pagar Qué ya. Así es. maravilloso. Libre de deuda. ¿Cómo Gloria es? a Dios. No le voy a decir que en la actualidad no tengo compromisos, sí, Sí. Ajá. pero no los que tenía antes. Claro, Ujú. claro. Y sí, esto todo me enseñó que no es como nosotros decimos. Jesucristo sabe cuándo va a mandar el respiro. amén. Él sabe Ah, cuándo. respiro y Y liberación. el hecho que nos paremos a hablar de Jesús, que hablemos del Señor, no quiere decir que todo nos va a salir bien. Sí. Porque el Señor me dio una lección de vida en el 2023, ¿verdad? Donde fui a una cita, ya sabe usted dónde, ¿verdad? Fui a una cita porque quería ir al norte. Al norte. Ajá. Y no y le que dieron me la dicen no usted. visa. Ujú. Ay. Sí. Y yo quería que sí. Sí. Y yo quería que sí. Pero es en el Y tiempo fue de no. Dios. Así es. Pero lo que quiero decir es eso una cosa, ¿verdad? Hay que aprender a aceptar. Sí. Porque la voluntad. del los Señor. sí de Dios son bendición, pero los no de Dios son protección. Amén. 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 Así es. Totalmente. Qué bonito, la verdad, Lisette. Qué agradable esta conversación, esta entrevista, este testimonio, porque el Señor es sobrenatural. Él ya nos dio la victoria Amén. porque venció en la cruz. Y ahí en esa Sí, cruz venciste. clavó nuestras deudas, nuestras enfermedades, nuestros problemas. Y que toda nuestra audiencia sepa que no importa la magnitud del problema que pueda tener, todos nosotros hemos pasado por procesos en donde a veces queremos tirar la toalla y decir, Señor, ¿y entonces dónde estás? No te veo, no te siento, pero el Señor ahí está para los que le aman, para los que le obedecen, para los que lo buscan. Así que Él no hace acepción de personas, solo tenemos que plantarnos firmes. Por eso la palabra dice, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, dice, pidan lo que quiera que se les dará. Amén. Eso es, pues, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. No van a llevar frutos si no es a través no de es a mí. través de mí. ¿Me explico? Amén. Entonces tenemos que vivir en Cristo. Y eso es lo que le venimos a enseñar a todas esas personas Así es. que hoy están endeudadas, que hoy están pasando por una situación difícil con su familia. Los tiempos, Lisette, mi pequeña, son cada día más difíciles porque la palabra tiene cumplimiento y Cristo viene pronto y vamos a sentir esa opresión, pero solo del lado del Señor nos van a cubrir sus alas poderosas. Claro. El que habita Bajo sus alas al estamos abrigo del Amén. Altísimo mora bajo la la sombra del sombra del Omnipotente. Omnipotente. Ahí es donde tenemos que estar para que podamos obtener esa protección, para que tengamos un Padre que nos pueda ayudar y sostener en estos tiempos difíciles. Yo sí me llevo de la historia de Lisette de este día como punto muy importante, mi gente linda, cuando estamos en deudas es ordenarnos. Ordenarnos. Ordenarnos, porque tenemos un Dios de orden. Y entonces hagan su presupuesto, a quién le debo, a quién es prioridad, para empezar, para que el Señor mire que usted quiere honrar a esos, La intencionalidad. la intencionalidad, y Él mande el alivio, el respiro Él manda la en su provisión. tiempo. Y después de ordenarse, mire, búsquelo a Él primero, ordénese y búsquelo otra vez para que Él mande la es. Sí, amén. solución. Bueno, Lisette, ha sido grato haber Lisette, compartido con gracias. usted, con haber escuchado este testimonio que estoy seguro que llegará a los corazones Amén. de estas personas que nos sintonizarán y que les dará aliento y que les dirá, Amén. el Señor es real y Él puede pagar nuestras deudas. Él murió en la cruz por eso
y por supuesto que lo que tenemos que hacer es buscarlo. Queremos Amén. que nos deje un mensaje final para despedirnos, para que pueda decirle a nuestra audiencia y así podamos decir adiós. Hoy puedo decirles en el nombre de Jesús, huir no soluciona las cosas. El suicidio no soluciona las cosas. Al contrario, deja sufriendo a muchas personas. Pero hoy puedo decirle en el nombre de Jesús que aunque el camino esté lleno de espinas, de cuestas por subir, hay momentos en que hay que aquietarse y esperar en el Señor. No importa lo que muchas veces puedan haber dicho de usted, como lo dijeron de mí. Pero hoy le puedo decir también que después de la tormenta siempre llega la calma. Amén. Y Él es Cristo Jesús. Sí, Señor. Que cuando se siente más solo o más sola, son los brazos de Jesús los que le cobijan. Porque aún en el momento más difícil de la prueba, Él allá está, solo esperando a que llegue allí a buscarlo a Él. Porque cometemos el error de buscar donde no es. Cuando el verdadero consuelo, la verdadera paz que da Cristo, esa no la da el mundo. Amén. Y aunque pasen muchas cosas, y aunque vengan días difíciles, podemos creer que el Señor siempre va a tener cuidado de lo suyo. Amén. Le bendigo en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Y que el Padre Celestial venga a traer y a cumplir los anhelos del corazón. Y porque el Señor siempre dice también, y te daré aún aquello que ni siquiera me has pedido. En el nombre de Jesús, le bendigo. Ánimo, porque el Señor siempre sabe lo que hace. Amén. Que aunque venga lo que venga, pero Jesús siempre va a estar ahí. En la noche, cuando hace frío, cuando hace calor, cuando se está enfermo, cuando la situación económica baja, pero el Señor siempre va a estar ahí, proveyendo para que en su casa siempre esté el alimento suyo y lo de sus hijos Sí, y de Señor. su familia. Sí, Señor. Que siga adelante, porque no hay que ver para atrás, porque el obrero no tiene que ver atrás, porque sabemos que no podemos volver al lugar donde Dios ya nos sacó. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Gracias. que el Padre le vea con ojos de agrado, que Jesucristo esté allí siempre y no se suelte de su mano, porque lejos de Jesús nada es posible. Así es. Con Dios todo, pero lejos de Él Sí, nada es Señor. posible. Que después de todo, Él siempre va a estar ahí. Sí, Que aunque Padre. no estén los que usted quiere que estén, Dios siempre va a estar ahí. Que Jesucristo le recuerde en esta tarde que su socorro viene del Señor que hizo Amén. los cielos y la tierra. Sí, Y Señor. aunque ande en valle de sombras, no vamos a temer mal alguno, Amén. porque Él con su diestra y su callado nos infunden aliento. Sí, Señor. El Señor le bendiga. Amén. Muchas gracias. Amén. Bueno, muchas Amén. gracias. Gracias, Lisette. Gracias, Lisette, por ese testimonio hermoso que va a inspirar a muchos corazones. Agradecemos también a toda nuestra audiencia que siempre está sintonizándonos jueves con jueves y sobre todo compartiendo este mensaje. Les pedimos que lo compartan con su familia, con sus amigos, que le vayan y se lo compartan a todo el mundo para que hagamos famoso a Cristo y que todo el mundo Amén. sepa, el Señor es verdadero, es cierto, es real, es el Rey de Reyes, es nuestro Padre, es todo en nuestras vidas. Gracias, Lisetía, Gracias. por Amén. haber compartido con nosotros ese hermoso testimonio. Sabemos que hemos sembrado una semilla en el corazón, que hemos sembrado esperanza para todos los que están en momentos difíciles. Gracias a Novo Film, siempre por estar excelente con nosotros en este estudio. Recomendado si quieren crear un podcast, si quieren tomarse fotos, hacer un comercial. Novo Film es lo mejor. Así Gracias es. a nuestros patrocinadores también. Por supuesto, gracias a Café Costello, a Smart City Car Wash, a Pope Arte, Música y Entretenimiento y a la Fonda Comida Mexicana. Para terminar, quería decirle algo. Diga. No se guarde las cosas. Ajá. Que las personas no se guarden las cosas. Amén. Busque con quién hablar. Sí, Porque Sí. muchas veces lo que se traga es lo que nos ahoga. lo que nos hace daño. Así lo que es. nos hace Ok. daño. Así es. Perfecto. Así que todos Buen los que nos mensaje. están escuchando y tienen ahí
en el pecho, algo que necesita salir, que buscan esperanza, que quieren buscar esa relación con Cristo Jesús y no han podido encontrarla todavía, escríbanos en el privado, en los comentarios, para guiarlos pues a buscar una iglesia o contarles grupo. Cómo nosotros hemos salido de los atolladeros también. De eso se trata también, de estar apoyándolos. Bueno, muchas gracias por su atención, que el Señor me los bendiga y me los guarde. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones.